Antonio Gil Yepes en Kikosis. Hablabas de un esquema vertical que se debe cambiar en pro de la sociedad y en este caso en pro de Venezuela, ¿no? Y no vamos a tomar en cuenta a los demás países que también siguen ese esquema. Dentro de esa verticalidad que tú mencionas, cabría entonces la horizontalidad, porque se deben establecer alianzas con los diferentes actores de la sociedad para conseguir los objetivos. Te voy a poner un ejemplo espectacular y muy impactante para mí que lo viví. Nos encontramos en el viaje de vacaciones en Mérida una empresa que produce seda. Y está produciendo una seda desde producir el alimento para el gusano de seda, cuidar los gusanos, analizar los gusanos desde el punto de vista tecnológico para que tengan la mejor salud, la mayor productividad de la seda, etc. Y una vez que logran consolidar todo esto, entonces se hacen la pregunta, bueno, ¿y será que podemos mezclar la seda con otras fibras autóctonas y valoradas por los venezolanos, como el moriche, como la lana de las ovejas en el mismo Mérida, etcétera? Y están produciendo unas telas en donde están tejiendo seda con moriche, seda con lana, etcétera, etcétera, Están innovando. Espectaculares, que son buenas en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Esta gente está resolviendo su problema de abajo para arriba. Esta gente está haciendo, bueno, y cuando al final del tour, en la vista que vimos de la empresa de ellos y de los productos que tienen y todo eso, el dueño me reconoció y se me acerca. Bueno, doctor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es lo que tú estás haciendo. Tú eres un gran ejemplo para Venezuela. Imagínate, tú consolidaste la producción de una cosa que no es autóctona, que es la seda, el gusano de seda, la morera, etc. Consolidaste unos tejidos fabulosos. Y además, además te fuiste a buscar alianzas con productores de otras fibras para integrarlas, que tú estás beneficiando a esos productores de esas fibras y a los trabajadores de esos productores de esas otras fibras como el moricho, la lana, etcétera. Entonces tú estás creando un país diferente por el cual le dieron un premio Nobel a un señor que se llama Douglas North por haber demostrado que las grandes diferencias que habían entre los países que surgieron de abajo para arriba versus los países que surgen de arriba para abajo. La mayoría de los países ricos, estables políticamente, con poblaciones que apoyan a sus diversos sistemas político-económicos, son los países que han sido fundados de abajo para arriba, no los de arriba para abajo, que son en donde se concentra la pobreza, como ya lo dijimos anteriormente. Y sí se puede, con el ejemplo de otros países de Europa, sí se puede reconstruir o refundar un país a que vaya hasta un pluralismo efectivo en la medida que nos dediquemos a llenar esos espacios vacíos y en alianzas horizontales con los demás sectores. Como bien lo acabas de decir, los venezolanos nos caracterizamos por tener esa visión, yo diría que un poco con gringolas. Diríamos que estamos sumergidos en una entelequia, donde la idea está nada más en el imaginario, en la imaginación y no en la acción. ¿Cuánto de verdad hay en la realidad y cuánto de realidad hay en la verdad? Esa es la pregunta. Desarrolla su respuesta. Esa es la pregunta más difícil que me han hecho a mí en cualquier entrevista. Mira, el venezolano que está abajo está enfrascado en una visión inconveniente, que es esperar que el que a él no le guste, que lo cambien para que pongan a otro, que ese es el que le va a resolver. Como ya dijimos al principio del programa, eso no ha pasado. Ni va a pasar. Ni va a pasar. Y el que está arriba tiene una versión de el liderazgo, del poder absolutista. Es decir, no solamente porque tú nombres un presidente de una república, sino que tú nombres al presidente de una empresa, nombres al presidente de un sindicato, de un partido, de lo que sea. Entonces, esa persona cree que tiene un mandato para imponer su punto de vista y su palabra es definitiva. Eso es absurdo
y contradictorio en una sociedad moderna que por definición es plural frente a un proceso de globalización y de especialización de las diversas actividades que puede desarrollarse en el trabajo en una sociedad donde cada día hay más trabajos diferentes y cada día más hay intereses y posiciones diferentes. Entonces, el papel del liderazgo no debería ser mandar e imponer una ideología, si es que estamos hablando de las grandes construcciones políticas, o el imponer un enfoque al modelo de negocio de su empresa o de su sindicato o de su partido. No, el papel del líder debe ser el de facilitador, el coach, el que pone de acuerdo y consulta a las diversas voluntades. Y de allí es que pueden salir las mejores empresas, las mejores presidencias, los mejores partidos, los mejores sindicatos, etcétera. Entonces se perdió el sentido de la escucha. Entonces, y eso tiene una tercera dimensión que es común para el que está arriba como para el que está abajo. Partimos del concepto de que tenemos libertad, ¿ok? Pero esa libertad la confundo con individualismo, con un voluntarismo, con que las cosas son como yo digo y el que no esté de acuerdo conmigo no solamente esté equivocado, sino que puede que lo tilde de vendido. Ups. Eso es muy grave. De traidor. Eso es muy grave. Eso es tan feo como esas amistades que uno escucha por ahí. Oye, chico, fulano le va muy bien y mira, ha hecho su plata y esto y aquello y la respuesta no es, caramba, qué bueno que alguien tenga éxito, que un amigo, que nosotros lo... No. ¿Y cómo será ese negocio? Horrible. O sea, las cosas son... es una versión de la libertad completamente individualista, en donde no se escuchan razones, donde todo el mundo está hablando, pero nadie escucha, porque todo el mundo tiene el radio prendido ni siquiera a ver qué es lo que va a decir, sino qué fastidio por lo que me está diciendo. Porque, o estás pensando en lo que vas a decir sin porque ya yo lo sé, uh-huh. Sino que lo que quiero es hasta completarle la frase o decirle que no tiene la razón o que ya eso yo lo sabía. O sea, esa versión. ¿Y a dónde rematamos con el tema de las relaciones horizontales y el tema de la libertad y los derechos? Si usted le hace la autopsia a cualquier persona y le busca aquí adentro dónde están las libertades y dónde están los derechos, eso no existe. Eso no existe, sino en la medida que tú te hayas puesto de acuerdo con otro que tenga la misma posición que tú en la sociedad y diga que yo tengo libertad y tengo derecho de tener mi propia empresa y de que me dejen trabajar, por ejemplo, o de tener mi sindicato y de que me dejen funcionar mi sindicato o mi partido, etcétera. Entonces, la libertad y el derecho está dado en función de alianzas. Entonces, la interpretación de la libertad y los derechos no puede ser absolutista, no puede ser individualista, tiene que ser gregaria, tiene que ser por afiliación, tiene que ser porque el otro le conviene también apoyar la misma versión de libertades y derechos que tengo yo. Y es ahí donde nace el pluralismo. José Antonio, ese liderazgo, ese concepto de liderazgo malentendido, desemboca entonces en una falta de solidaridad, porque priva el individualismo. Por definición. Y eso ahí viene alimentado ya por un trasfondo cultural que está muy profundo, que es la desconfianza, la mala conseja de la desconfianza. ¿Y de dónde surge la desconfianza? La desconfianza surge de el ver que las reglas de juego o las pone otro sin consultarme o me consultaron, acordamos las reglas de juego, pero él las cambia o ella las cambia y no me consultan, hace lo que quiere. Entonces, como yo no sé cuáles son las reglas de juego, yo entro en desconfianza. Sí. Viene el corte. Vamos a seguir hablando de esto. La audiencia dirá, cónchale, estas teorías que se están manejando en este programa. Pero es que todos los problemas que tiene Venezuela, que enfrenta Venezuela, tiene diferentes miradas. Políticas económicas, en este caso,